una advertencia de cómo debería de ser su forma de llevar el culto personal, pero en la iglesia. Y entre ese último parámetro, el apóstol Pablo dejó establecido, conforme a lo que estaba establecido en otras iglesias, ¿sí?, de que la mujer en el culto debería de estar, ¿sí?, calladamente aprendiendo. Y si en algún momento se requería de algún tipo de asistencia, que lo haga y que pregunte, pero en su casa, ¿a quién? A su esposo, a su marido. Claro está que este parámetro estaba en pleno vigor en la iglesia, no solamente de Corintios, sino en todas las iglesias donde estaba siendo anunciada la palabra. No por eso digo que en la actualidad esto no se deba de cumplir. Lo que le digo es que el contexto de vida de aquel entonces obviamente es muy diferente a muchas realidades de hogares cristianos en el día de hoy. Porque si una mujer, por ejemplo, que no tiene un marido cristiano, creyente, obviamente se va a ver obligada de pronto al finalizar un culto a hacer todas las preguntas de vida, ya que en casa no tiene ese guía espiritual que le pudiera dar el consejo, ¿verdad?, o el análisis de la Escritura. Pero algo era claro, Pablo no quería que en el culto se arme un total caos. Si a esto se le añade de que se permitía en la iglesia de que en este caso se manifestasen los dones, entre ellos los dos más sobresalientes que hemos podido ver de manera muy extensa, que es el don de la profecía y el don de lenguas, Pablo con esta última directriz trata de poner, ya diríamos, como un punto final a cómo se debería de normar la vida dentro de una iglesia justamente en un culto. Si viene conmigo simplemente para remarcar lo dicho, venga por favor al capítulo 14, versículo número, acompáñeme por favor, capítulo número 14, versículo número 33 en adelante. Dice el Señor: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice y lo dice. Amén. Ahora, adentrándonos ya en el texto que vamos a analizar en esta noche, que es el verso 36 en adelante, Pablo, tratando de darle una resolución a todo esto, dice en el verso 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Ahora bien, ¿qué es lo que estima en esta parte de la Escritura, según la óptica de Pablo para con la iglesia? Que pudiera existir o pudiera haber dentro de la iglesia gente que sea renuente a lo que Pablo está ordenando. Es decir, personas que en su calidad de ser considerados a sí mismos espirituales no se sujeten al mandamiento de la Escritura, o en su caso a los mandamientos dados por la carta del apóstol Pablo. Yo quisiera que usted de alguna manera se ponga en el escenario de aquel momento. Usted tendría que ver esta resolución de Pablo de la siguiente manera. Es como que usted tenga en la actualidad una parte de la Biblia como su manual de estudio y de pronto le llegue, una carta de un mensajero como Pablo y le ordene en esa carta diciendo: esto es lo que se tiene que hacer para mejorar la calidad, en este caso de la vida eclesial aquí en esta ciudad. Pregunto, ¿cuántos estarían dispuestos a tomar esa carta como parte de la ley para poderla aplicar o ponerla en práctica en la iglesia? Muchos de seguro dirán: yo no lo voy a hacer. Otros dirán: para mí es suficiente, ya diríamos en este caso, la ley como base para poder estudiar y para poder crecer. Y amado hermano, Pablo se veía en esa encrucijada, ya que él había dado disposiciones, pero no todos querían allanarse o querían cumplir esas disposiciones. Ahora, Pablo se ve obligado, él mismo vamos a adentrarnos en esto y va a ver por qué.
Pablo se ve obligado a exponer su criterio, pero también a dejar un precedente bíblico para poder despejar a aquellos que pudieran levantarse a contradecirlo. Pablo les dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Es decir, ¿acaso ustedes son o han sido el canal por el cual Dios ha enviado su palabra? Aun cuando sé que en medio de ustedes hay profetas. ¿Qué cosa es un profeta? ¿Un proclamador de qué? De la palabra. Cualquiera pudo haber separado y decir: las cartas que hemos recibido del apóstol Pablo no son de Dios, y con eso invalidar todo el contenido de la carta. Y amado hermano, y esta palabra obviamente sale a relucir porque Pablo quería dejar un precedente bíblico más fuerte que cualquier profecía que pudiese salir en medio de un culto. Y quisiera por favor respaldarlo con la escritura. Acompáñenme a la carta a los Romanos. Venga conmigo por favor. Carta a los Romanos en el capítulo número 9. Carta a los Romanos, capítulo número 9. ¿Lo tiene? Verso número 1 al versículo número 5. Quiero adentrarme en el 5 sobre todo, pero por obligatoriedad tengo que leer desde el verso 1 para poder entender todo el contexto, ¿sí?, de estos versículos bíblicos. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 9, verso 1 al 5. Dice el Señor: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué implica eso? De que lo que va a expresar tiene o goza de aprobación ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y recuerde que la palabra de Dios ha sido inspirada por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es decir, lo que Pablo va a mencionar en este capítulo tiene fundamento de Dios para respaldarse. Verso número 2, ¿de qué se trata? Que tengo, decía él, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál era la razón? Verso número 3. Porque desearía o deseara yo mismo ser anatema o ser maldición, separado de Cristo. ¿Pero por qué causa? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Eso hablando de su familia, amén, o su descendencia. Y dice en el verso número 4 que son, ¿quiénes? Israelitas, de los cuales dice ahí, y aquí donde comienza el estudio, que quiero enlazarlo o entrelazarlo, sí, con Corintios, dice ahí, de los cuales son, ¿qué son por medio de los israelitas? La adopción, porque Dios los tomó, amén, los adoptó como sus propios hijos, su propio pueblo. Había muchos pueblos, pero el Señor puso sus ojos en ¿dónde? En Israel, amén, y lo adoptó, lo tomó como hijo. ¿De quién más son? Dice este pueblo. Son la gloria. ¿Qué más en ese pueblo? Son el pacto, la promulgación ¿de qué? De la ley, el culto, es decir, las reglamentaciones para poder buscar de una manera religiosa a Dios, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, leyendo todo, ¿de qué está hablando Pablo? En primera instancia, que lo que va a anunciar no es simplemente una vana, diríamos, inspiración o un vano sentir. Mucha gente tiene sentir de algo y a veces podría inclusive manifestar en palabras esos sentires, pero no significa que esto tenga o goce de aprobación divina. ¿Me explico? Mucha gente no tengo el sentir de viajar, sí, pero eso es su sentir.
Vaya, pregúntele a Dios si el Señor aprueba o no ese viaje. ¿Me explico? Tengo el sentir de poner un negocio. Sí, está bien que tenga el sentir, pero si está en la voluntad de Dios ese sentir, entonces Dios va a respaldar ese negocio. ¿Me explico? Mi amado hermano, esta palabra que Pablo la va, en este caso, a declarar, no le nace en el corazón a él. Tiene un sentir, pero venido o aprobado del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que proclama en esta expresión? De que ha sido por la misericordia de Dios que fue Israel quien de entre todas las naciones Dios se valió para por medio de ella no solamente otorgarnos muchos parámetros, hablando del culto, hablando de la palabra, hablando de un sistema religioso, sino también el advenimiento de un liberador, de un libertador, hablando de quién, de Cristo. Ahora bien, de todo esto, yo solamente me quiero concentrar en el versículo número 4, en el cual dice la Escritura que por medio del pueblo israelita, que Dios proveyó para enlazarlo, claro está, con Corintios, entre muchas cosas, dice aquí, el pacto, y al último de ese verso dice también que vino por medio de ese pueblo, las promesas. Cuando vamos a Corintios, porque es ahí donde estamos enfrascados en esta noche, cuando Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿acaso ha salido de nosotros la palabra de Dios? ¿Qué cree usted que le está diciendo? Mire que ahora ya conoce Romanos capítulo 9. De ustedes no ha nacido la palabra o la voluntad de Dios, sino ¿de quién? Del Espíritu de Dios. ¿A través de quién? Más allá de Pablo. A través de Israel, su pueblo. Es por medio de ellos que ha venido a conocerse, sí, acerca de este Dios y de todas sus maravillas, y a su vez de todas las reglamentaciones que ahora yo, siendo el portador de este evangelio, se las estoy otorgando para que la implanten en su sistema de culto. Es decir, no hagan el culto como ustedes quieren hacer el culto. Háganlo considerando los parámetros que yo les estoy dando. Diría mucho, uy hermano, ahí es difícil. ¿Por qué? Por ejemplo, usted sabe en casa cómo dirigirse, cómo, en este caso, cómo asociar todas las cosas en un orden, en un sistema. Usted ya todo lo tiene en casa, me imagino yo, que todo lo tiene debidamente organizado y planificado. Usted sabe, por ejemplo, a qué hora se levanta, sabe a qué hora prepara el café, sabe cuántas cucharaditas de azúcar le pone una taza, sabe cómo se prepara el arroz, sabe qué día es el más propicio para lavar. Usted ya tiene una agenda debidamente estandarizada. Si viniera otro a su casa y le dijera, te he visto todo lo que haces durante una semana, y ahora yo te voy a decir que de aquí en adelante lo vas a tener que hacer, pero de esta manera, y le pone todas las pautas. Pregunto, ¿usted qué hace? ¿Cómo reaccionaría? Con una pregunta más práctica, ¿lo haría? ¿Cambiaría o no? ¿O tomaría en parte? Porque hay muchas opciones. A ver, de todo lo que me has dicho, mira, voy a poner en práctica esto y esto. El resto de más no estoy bien como lo estoy haciendo. Y no, hermano, esa es la gran problemática, sobre todo de grandes ministerios. Ya hablando de temas espirituales, propiamente concentrados en el sistema de culto. Mis queridos hermanos, ministerios por lo general, tienen preestablecido formas normativas de cómo hacer o cómo no hacer las cosas. Pero cuando el Espíritu de Dios quiere de alguna manera irrumpir en eso para poder dejar, digamos, entrever lo que la propia Escritura nos dice que debemos de hacer con el culto, ahí es donde se sopesa y se dice, sí, es verdad, yo sé lo que la Biblia me dice, pero el ministerio me limita a hacer esto o aquello. Y por eso no puedo darle libertad, ¿sí?, a que se haga tal o cual cosa. Un simple ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia. Mi amado hermano, si bien se podría establecer para de pronto la presentación de un niño, por ejemplo, sí, a la iglesia. Muchas iglesias, mi querido hermano, trascienden sobre los mandamientos de Dios, dicen, bueno,
Vamos a presentar a los niños, pero para poderlos presentar, el ministerio ha dicho que hay que cumplir 20 requisitos. Pero si usted va a la Biblia, ¿cuántos requisitos son? ¿Cuántos? ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué me enseña la palabra? Para poder presentar un niño al Señor. ¿Cuántas? No hay ni uno solo. Ni uno solo. Las palabras simplemente de Jesús son de invitación, que dejen que los niños se acerquen a Él. Sí, ahora, ojo, ese pasaje bíblico es precioso, es muy grande y muy rico también en enseñanza. Muchos dicen que, hermano, todos los niños son de Dios. No, no lo son de Dios. Solo los niños que desean ir a Jesús para que los bendiga son los de Él. Porque no todos quieren ir a Jesús para poder ser bendecidos por Él. Hay quienes invitan a los niños y los niños dicen, no, yo no voy al culto. ¿Cuántos invitan a los niños? ¿Cuántos invitan a sus hijos, por ejemplo? Ya un niño que decide por sí mismo no ir a Jesús necesita de Cristo, necesita ser salvo. Porque él está consciente de un rechazo para buscar de Dios. Hermano Alejandro, me ayuda ahí. Gracias. Tenga presente, mi querido hermano, sí, solamente lo puse como ejemplo, pero tenga presente usted que los requisitos que Pablo estaba presentando a la iglesia eran, mi amado hermano, normas, sí, pero eran normas renuentes para la iglesia de los Corintios. De ahí que Pablo tiene que, de alguna manera, confrontar a los líderes, sobre todo de la iglesia, y decirle, verso número 36, si lo leen por favor nuevamente, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo? ¿Es que acaso ustedes piensan que son el dueño de esta verdad? O a su vez, versículo 26 dice, o solo a vosotros, porque hay muchos dones y se habla mucho en lenguas y se habla mucho en poesía, es que solamente ustedes son la única, como decimos nosotros en el lenguaje actual, la única Coca-Cola del desierto. Usted sabe lo que implica eso, ¿no? Que solamente en ustedes Dios se manifiesta, Dios se mueve, Dios hace milagros. Pues déjeme decirle que hay muchas iglesias que sí predican la sana doctrina y que sí gozan, mi amado hermano, del respaldo del Espíritu Santo. Claro, no son la mayoría, de pronto son una minoría, pero sí hay muchas iglesias. Y es justamente Pablo quien trata de orientar a la iglesia de los Corintios para que no cometa estos errores. Y dice en el versículo número 37, y de ahí nos vamos a esta diapositiva, que ya las había expuesto en unas enseñanzas anteriores, pero vi la necesidad de volver a recordar. Dice el verso 37, si alguno se cree profeta, es decir, si alguno piensa que habla de parte de Dios, porque allá lleva la profecía, hablar de parte de quién? De Dios al pueblo, para edificarlo. Si alguno se cree profeta o espiritual, porque manifiesta dones espirituales, dice ahí, reconozca o evalúe, ¿qué cosa? Que lo que os escribo son, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Son qué cosa? No son sugerencias, no son recomendaciones, no son, mi amado hermano, simplemente pautas, son mandamientos. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Sí? Mandamientos, sí, que rigen a la iglesia. Por eso es que muchas personas que vienen a la iglesia pensando de una manera diferente a lo que la Biblia piensa, cuando vienen y quieren imponer de pronto su propia creencia, se chocan, hasta se pelean con el pastor y luego se terminan yendo y dicen, no, si en esa iglesia no me dejaron hacer tal cosa. ¿Pero por qué? Porque la otra sí lo podía hacer. ¿Me explico? Esto no se trata, mi amado hermano, de que como sentí algo del Espíritu Santo, y lo hago en la iglesia, y lo ejecuto en la iglesia. No, hay un orden, hay algo preestablecido por Dios.
a la cual a usted guste o no le guste, tiene que añajarse, tiene que sujetarse, porque a Dios le agrada las cosas, y al final lo va a remarcar y lo voy a tomar en estudio también. Al Señor le agrada que en la iglesia, sobre todo en su casa, las cosas se hagan decentemente y con orden. Ahora, si usted está acostumbrado a vivir de manera indecente y desordenado, bueno, ya es su problema, y usted dará cuenta a Dios cómo vive. Pero en la casa del Señor las cosas tienen que ser rectas, ordenadas, porque así le agrada a Dios. Mi amado hermano, el versículo 37 nos dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, es decir, que evalúe. ¿Qué cosa tiene que evaluar la iglesia? Que lo que os escribo, lo que les estoy dando como mandamiento, son justamente eso. Ordenanzas de Dios, mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo poder saber si esto realmente es o no algo que viene de parte de Dios? Y ahí la gráfica, y es donde tenemos tres, diríamos, detalles a considerar para saber si algo verdaderamente viene o no viene de Él. ¿Qué es lo primero que se debe de evaluar? ¿Sí? Y esto usted ya lo recordará con otras enseñanzas pasadas. Primeramente, ¿quién es el instrumento que está anunciando la palabra o la profecía? ¿Quién es? Ahora, si quiero poner por este sedazo a Pablo, ¿quién era el que estaba dando esta reglamentación? ¿Quién? Si lo quiero pasar bajo el sedazo de esta óptica, ¿quién? ¿Quién lo estaba dando? ¿Quién? Humanamente. Pablo. Ahora, ¿quién era Pablo? ¿Ah? Era de pronto algún predicador itinerante, algún predicador de pronto pasajero como gitano. ¿Es que acaso Pablo simplemente de manera emocional salió a regar palabra y a dar cerrando la iglesia? ¿Cómo era Pablo? ¿De dónde se origina Pablo? ¿Cómo viene Pablo? Usted tiene que cuidar de estos detalles para saber, en primera instancia, si tengo o no que prestar oído, parar oreja para poder escuchar algo que viene de parte de Dios. Más allá de lo que la Biblia a mí me enseña. Ahora, la Escritura, mi querido hermano, me da la primera pauta y debo de reconocer quién es el instrumento que Dios está usando. ¿Quién era Pablo? Obviamente, Pablo fue primeramente el que fundó esa iglesia. Porque fue por medio de él que esta iglesia surgió en sus viajes misioneros. Segundo, Pablo no se movió porque él quería, él fue guiado por el Espíritu Santo. Recordará usted allá en el libro de los Hechos de qué manera Pablo sale a cumplir esta tarea. Si guiado por el Espíritu Santo, la iglesia oró por él, le impusieron las manos y lo enviaron justamente con Bernabé para que puedan ir a hacer la obra. Amén. O sea, tengo en primera instancia a un hombre aprobado por Dios, a un hombre sujeto a la iglesia que sale a hacer la labor que el Espíritu Santo lo ha encomendado. Ese era Pablo. En la actualidad hay mucha gente que aparentemente habla lenguas por doquier, tiene profecía por doquier, pero ni siquiera tiene una iglesia a la cual tiene que darle cuentas. Ni siquiera se congregan. Van de iglesia en iglesia o de casa en casa tirando profecía, tirando lengua, dando interpretación de la misma, pero no tiene a quien rendirle cuentas. Y lo que es peor, viven ellos mismos en sus hogares totalmente en lugares caóticos, desastrosos. Cuando la Escritura a mí me dice que para poder yo, en este caso, trabajar en la obra del Señor, debo, mi amado hermano, debo de tener en casa el testimonio en alto. Mi casa debe de estar sujeta al Señor para que yo también pueda liderar, sí, la casa, en este caso, del Señor, que es su iglesia. Mis amados hermanos, es decir, y ahí teníamos una referencia, ¿sí? Mas si aún nosotros, decía Pablo en Gálatas 1:8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea, ¿qué dice ahí? Sea anatema, sea maldición. Eso es lo que significa anatema, maldición. Uy, hermano, es que me vino alguien a mi negocio y estábamos hablando y de pronto se puso en pie, comenzó a hablar en lengua y me dijo que tal y tal y tal. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? Y ya, pues, o a su vez, sí me lo dijo y ya lo hice, porque me lo dijo.
Mi amado hermano, no seamos tan ingenuos. Usted y yo tenemos sobre todo la palabra profética más segura a la que hacemos bien de prestar atención. Y esa es la Biblia, la palabra de Dios. No digo, mi amado hermano, que la profecía no existe como don en la actualidad. Claro que existe, pero debo de ser para poder discernir, para poder ponerla, en este caso en evidencia en mi vida, debo de filtrarla por la Escritura. En segunda instancia, también debo no solamente de examinar quién es el portador de la profecía, sino también tiene fundamento, esa palabra que me está siendo dada, tiene fundamento en qué? En la palabra de Dios. Hermano, porque puede ser inclusive algo que bien pudiera hasta encajar en la Biblia, pero de pronto no pudiera ser el tiempo. ¿Cuántos saben que Dios tiene su tiempo para poder cumplir sus promesas, de pronto otorgadas de manera especial por medio de un don a un determinado individuo de la iglesia? De pronto tú estás anhelando algo y alguien se para en ese momento y tú no lo sabes y te dice, el Señor me dice que lo que has pedido te lo va a conceder ya. Y tú te quedas, Señor, eres tú. ¿Quién podría descartar algo sabiendo que en ese momento está que le pide por algo que nadie sabe? Y alguien que no conoce, pero que a la verdad, cuando hablo de que no conoce, significa alguien que no sabe tu problema o tu petición. Y te dice esto, te dice el Señor, y se cumple. Yo me recuerdo en una de las administraciones, una de las muchas que el Señor nos ha permitido tener. A un hermano me recuerdo que el Señor le habló. Sí, y le dijo, vas a recibir una propuesta de trabajo, pero yo te lo digo, sí, que la deseches. Y así fue. Pasó, ¿cuántos meses habrá pasado? ¿Unos 3 meses o más? ¿Ah? Por aquí creo que está el hermano presente. ¿No? Se pone hasta arriba. Mi amado hermano, y fue así. No se cumplió en el momento. Pasó un lapso de tiempo y la propuesta le di. Y efectivamente, él se acordó, me decía, sí, y testificaba, sí, se acordó de lo que el Señor había dicho y dijo inmediatamente que no a la propuesta. Ahora, ¿cuál era la propuesta? Era una propuesta de trabajo. Y el sueldo que le iban a pagar, si no me falla la memoria, no sé si era el doble o más del doble. Pregunto yo, si a ti te dijeran, ¿cuánto ganas? El sueldo básico. Ya, te voy a pagar como sueldo tope $1,000 más beneficios. ¿Te botas o no te botas de tu trabajo actual? ¿Ah? La mayoría dirá, amén, hermano, eso es de Dios. Cualquiera diría, eso es de Dios. Pero Dios que conoce lo que es suyo y lo que no es suyo, y queriendo en su misericordia advertirte que eso que pinta como de color de rosas, a la larga va a ser color de oscuridad. Y te lo dice y te lo hace saber. Pregunto, ¿es acaso, de manera prudente no tomar el consejo de decir, Señor, mejor me quedo con lo que gano, poco pero seguro con tus manos, que a ganar mucho pero incierto, que me puede durar un poco tiempo y después quedarme en donde? En el aire. Y querido hermano, la palabra nos menciona que es otro ente con el cual la profecía debe de ser expuesta para poder reconocer si viene o no viene de Dios. Y como tercer aspecto también se decía, debe existir acuerdo entre lo expuesto y sus líderes. Cuando se hablaba de profecía, sobre todo en el entorno de la carta a los Corintios, era de todo lo que se decía en medio de la congregación. Y era menester, ante todo, que Dios pudiera confirmar o no el mensaje al corazón de los líderes en la reunión. Una profecía bien puede ser juzgada como no de parte de Dios, no porque contradijo la Escritura, sino porque simplemente no era lo que el Señor quería decirle al cuerpo de la iglesia, pero en ese momento. En cuyo caso se recibe la palabra,
pero se la ejecuta en el tiempo del Señor. Amén. Mi amado hermano, dicho esto y vueltos a Corintios, por eso era necesario recordar esta parte, Pablo se expone a la iglesia y le dice: hagan conmigo lo que yo mismo les he dicho que deben de hacer. ¿Qué cosa? Sopesen sí mis palabras y prueben si lo que digo es o no un mandamiento de quién, de Dios. Y pregunto, ¿qué es lo que Pablo estaba anunciando? Que en la iglesia se hagan las cosas de manera ordenada. Obvio. ¿De parte de quién venía la palabra? De Pablo, el fundador de la misma iglesia, humanamente hablando. Segundo, ¿tenía o no tenía asidero bíblico? Por supuesto que sí. Y tercero, ¿era el tiempo? ¿No era el tiempo? Por supuesto que era el tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintios, ¿cómo estaba? Ya se olvidó los primeros capítulos de Corintios. ¿Cómo estaba la iglesia? Dividida. Unos decían que era de quién, de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas o Pedro, otros de Cristo. Era un caos en la iglesia. Una iglesia dividida contra sí mismo es como el reino del mal. No puede prevalecer. Va a fracasar. Mi amado hermano, cuando vamos pues al versículo número 37, en su última parte, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, pero, verso 38, vean. Mas el que ignora, ¿qué dice ahí? Ignore. Ahora, ¿a dónde nos empuja esta terminología? Venga conmigo, por favor. Yo creo que hay otro contexto bíblico que podría darnos un poquito más de luz en este pasaje. Capítulo 11 de la misma carta. Yo creo que aquí Pablo lo dijo, pero con otras palabras, pero es lo mismo. 1 Corintios capítulo 11. ¿Se acuerda cuando Pablo confrontó a las mujeres en la iglesia para que se sujeten a quién? A su cabeza, que era ¿cuál? Su marido, y este a su vez se sujeta a quién? A Cristo. En la última parte del capítulo 11, en el último versículo, el versículo 16, capítulo 11, verso 16, Pablo termina este tema, ¿sí? Lo termina diciendo a este grupo de personas, es decir, a los matrimonios, a los casados, les dice: con todo eso, es decir, con todo lo que te he dispuesto y te he enseñado, si alguno quiere ser contencioso. Ahora, la contención es la resistencia. Si alguno quiere resistirse a no obedecer, si alguno quiere ser contencioso, ¿qué termina diciendo Pablo? Nosotros no tenemos, y lo habla con mi iglesia, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es decir, ni las iglesias que se levantan en el nombre del Señor tienen tales prácticas. ¿De qué? De que la mujer esté por encima de ¿quién? Del varón. Y a su vez, ni el varón encima de Cristo. Esta misma expresión, cuando vamos al capítulo 14, verso 38, diríamos lo mismo. Dice ahí: mas el que ignora, es decir, mas el que quiere pasar por alto estos mandamientos, ¿qué dice Pablo? ¿Quieres ignorar de esto? Ignóralo. Pero no porque esté correcto lo que se está haciendo, sino porque se está pasando por alto la autoridad de quién, en este caso ya, la autoridad de Pablo. Y hay muchos pueblos cristianos que hacen lo mismo. Sí, es verdad, el pastor me enseñó esto y me dijo con la Biblia esta cosa es así, pero yo hago igual lo que yo quiero. Sí, es verdad, todos los días se me enseña que hay que salir a predicar, pero yo con mi tiempo hago lo que a mí me conviene, lo que conviene a mis intereses. Y el mandamiento se lo come, lo ignora. ¿Me explico? No le da
ningún tipo de importancia a algo que está establecido. ¿Cómo está establecido esto en la iglesia? Como una ordenanza, como un mandamiento. Muchos pueblos actúan así. Es verdad, yo sé que hay que diezmar, yo sé que comprar, pero no lo hago. Y lo pongo, lo hago. Yo mismo, hay gente que yo lo escucho mucho cristiano. Sí, es verdad que quedaríamos, pero como yo no confío en el pastor, no confío en esa iglesia, yo mejor cojo esa plata y se la reparto a los pobres. Está bien que la reparta a los pobres, pero ese no es el mandamiento. ¿Me explico? Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia. El que quiere ignorar, ignore, pero eso no era el mandamiento. El mandamiento era de que la iglesia se allane, obedezca a todas estas reglamentaciones para poner en orden una iglesia que estaba en el colapso de la división. Mi amado hermano, Pablo pues menciona en este versículo 38, más el que ignora, ignore. Es decir, no voy a ponerme a pelear por este asunto. Yo ya he dado las ordenanzas y he dicho lo que se tiene que hacer. Ustedes están lo suficientemente grandes como para poder ser responsables en las cosas y hacerlas a su buen criterio. Es como cuando se da consejería. Hermana, no trate a su marido, o hermano, sea sabio. Mira que la Biblia dice tal cosa, o mira, hermana, que la Biblia le dice que haga tal cosa, pero ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho lo otro? Sí, hermano, es verdad, se ve el hermanito, se sale de la oración y vuelve a lo mismo. Y el problema sigue ahí. ¿Se da cuenta? Esta situación se repite vez tras vez, ¿sí?, en el orden del buen vivir de la iglesia. Gente que se allana la palabra, la obedece, y gente que simplemente conoce la Biblia, pero se la pasa por alto y nunca la pone en práctica. Usted ya sabe, por ejemplo, que hay que congregarse. ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí. Hay gente que dice, sí, es verdad, el mandamiento lo dice, es verdad, de 25 años está, pero el Señor sabe que estoy ocupado, y por eso no vengo. Punto. Cualquier cosa que venga al libro me lo reclama a mí. ¿Verdad? Se lo pone el mandamiento. Mi amado hermano, Pablo nos hizo lío y dijo, bueno, el que quiere ignorar esto, que lo ignore. Sabiendo, eso sí, usted ya le dio por enseñanza, sobre todo de la semana pasada, que igual cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que ha hecho con su cuerpo. Si quiere ser contencioso, sea contencioso. Si quiere ser obediente, sea obediente. Si quiere ser santo, santifíquese más. Y si quiere ser inmundo, sea inmundo todavía. Así lo dice ¿qué? ¿Qué libro lo dice así? Apocalipsis. ¿Cuántos quieren ser santos? Usted sabe que la santidad cuesta. Porque la santidad, para poderla, diríamos, magnificar, para poderla engrandecer, la santidad demanda, entre otras cosas, obediencia. ¿Sí? Nadie que se dice ser santo puede decir, soy santo pero no obedezco a esto. No. Soy santo porque, entre otras cosas, obedezco a la palabra. ¿Me explico? Y querido hermano, si usted va conmigo para concluir este versículo 38, venga conmigo a la segunda carta de Timoteo, de pronto para reforzar este asunto. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor, versículo número 24 en adelante. Y aquí está el riesgo. Ojo, porque eso sí, el ser ignorante por voluntad propia de lo que ya Dios me ha hecho saber, o el ponerme en la postura de contentor o resistente al mandamiento, miren qué postura nos deja. Verso 24 en adelante. Porque el siervo del Señor, ahora, ¿cuántos son siervos de Cristo? ¿Verdad? No debe, ojo, no debe, ¿qué cosa? Ser contencioso.
o recuerde, o resistente ¿a qué? A obedecer. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, no sufridora, sufrido, ¿sí? Que con mansedumbre corrija a quienes, porque esto es bastante en la iglesia, a los que se oponen, porque dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, ¿para qué? Para conocer la verdad y escapen, y este es el problema de la contención, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. ¿Y por qué dice voluntad de él? Porque el que no quiere obedecerle a Dios, ¿a quién cree usted que le está obedeciendo? Mire que le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los después. Todo aquel que dice, ¿verdad?, que es discípulo del Señor, pero no le quiere obedecer a su Señor, a Jesús, al Espíritu Santo, si a Dios, ¿a quién entonces le estará obedeciendo? Si Dios te dice, haz esto, y tú dices, no, mejor hago lo otro, hago lo opuesto, obviamente que le estás obedeciendo, no al Señor, sino al enemigo. Mi amado hermano, esto para cerrar el verso número 38. Vueltos al verso 39 y 40 que van de la mano, dice la palabra del Señor. Así que, vuelve a resumir el apóstol Pablo. Hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Es decir, háganlo. ¿Sí? Pablo nunca estuvo en contra de que los dones se manifiesten en donde, en la iglesia. Pero ya sabemos cómo debemos de actuar frente a estos, sobre todo a estos dos grandes dones que son los más visibles dentro de la iglesia. El don de lenguas es un don precioso, pero que según la óptica eclesial debe de ser reservado para de manera personal usarlo. ¿Cuándo este se hace público? Cuando hay quien lo interprete. Si no hay quien interprete lenguas en un culto, es preferible que aquel que está manifestando el don se calle o lo haga para sus ovejas. Porque el don de lenguas tiene un provecho personal, privado. Solo cuando hay interpretación de lenguas, entonces el don se lo manifiesta en la iglesia. Igual la profecía. La profecía debe de ser anunciada a la iglesia cuando, claro está, de acuerdo a la estipulación bíblica, se lo haga ordenadamente con un máximo de ¿cuántos expositores de la profecía? Un máximo de 3. Y esto, cuando hable el uno, el otro calla, para que no interfiera con el que está tomando la pauta. Mi amado hermano, esas ordenanzas Pablo las había dado con antelación para volvérselas a recordar. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Verso 40. Pero hágase todo. Y así debe de ser. Sí, en la iglesia y fuera de ella. Hágase todo decentemente. Cuando se habla de decencia, se habla de la honestidad y de la pulcritud. Y también con orden. Acompáñenme, por favor, para concluir. En la segunda carta de Tesalonicenses, ¿viene? Capítulo número 3. Verso número 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, verso número 6. ¿Lo tienen? En adelante, allí hay un precioso contexto. Sí, pero que calza como anillo al dedo, sí, con un ejemplo que nos ayuda a reforzar la enseñanza de Corintios. Dice aquí, mire, otra ordenanza.
Mucha gente piensa que la iglesia en la actualidad ya la ley, sí, como así la suelen ver, la ley ya no se aplica, pero en Cristo hay más leyes que la misma ley del Antiguo Testamento. Y aquí hay otra ordenanza. ¿Cuál es esa? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. ¿Qué clase de hermanos? Que ande desordenadamente. ¿Por qué? Porque en la iglesia, ¿cómo debe de ser? Segundo de Tesalonicenses, 3 versos 6, segundo. 3 versos 6. ¿Sí lo encontraron? ¿Se lo vieron todos? Ah, ya, qué bueno. Segundo de Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ahora, me quedo en parte y voy a seguir leyendo. Si en la iglesia, tomando el contexto de la enseñanza de Corintios, que ya tenemos clarificado, sí, muchas pautas de las que Pablo dio a la iglesia, pero por ahí nunca falta alguien que diga, sí, es verdad, los días jueves enseño de eso, pero igual yo hago. ¿Qué más? ¿Cuál es la recomendación para los otros que están junto a él? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? Obviamente, ya hacerlo cambiar, humanamente hablando, nosotros no podemos. Sí es verdad que se dice esto, que igual yo hago esto. Porque así quiero ser, mi punto. Y a mí no me va a cambiar nadie. Muchos cristianos tienen esta penosa postura en el corazón. ¿Sí? Hay quienes se ven críticos en esa situación y dicen, yo así nací, así de morir, por así el Señor me llamó. Y son bíblicos, y así el Señor dice que la persona que en el estado que me llama así se quede. Sacan de contexto el pasaje. Ahí se va. Ahora, si hay otros que están junto a este tipo de hermanos, y hermanos, la Biblia tiene una recomendación general, que os apartéis de estos que andan, como dice la Biblia. Yo voy el domingo, hermano, porque no hay necesidad, el Señor nos hizo libre de los cultos. El domingo, ¿para qué no más? Si usted acostumbra a venir a la iglesia, ¿qué va a hacer con ese hermano? Me parto. Por sabiduría, hasta para no dañar. Porque recuerden, ¿sí?, que un poquito de levadura leuda toda la masa. A veces pasa con el evangelismo. ¿Qué hora es? Pero si ya está, casi 30 minutos predicando. Aparte, ya está bien, hermano. Usted, si ya se quiere ir, váyase, pero yo no, porque yo he venido a servir al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Porque así dice la Biblia. ¿Me explico? No se haga mucho lío con esto. Usted ve que alguien sí, no obedece al Señor, pero sigue siendo su hermano en la fe, porque obviamente en la iglesia no solamente hay personas obedientes, también hay personas desobedientes. Y yo entiendo, porque yo también he pasado en banca, muchos años pasé en banca, ¿sí? Cerca de 18 años pasé en banca, y entiendo y escucho lo que usted escucha. A veces cuando se hablan de ciertos temas, uno escucha sentado en el banco de la ya viste lo que dice el pastor, que hay que diezmar y tú no diezmas, ya viste. Y uno está sentado. ¿Se escucha o no se escucha eso de la banca? Ya ves que uno va a predicar, y te ha dicho, banca. Así pasa en la banca. ¿Miento o no miento? O si no, ¡ay! Es para ti, es para ti. Pasa en la banca. Y usted sabe de qué pantacojea, como dicen por ahí mucho. Y obvio, si usted ya reconoce entre ellos, ¿sí?, los que son renuentes, obviamente me va a convenir andar con gente que desobediente o con gente obediente. ¿O acaso usted no les dice a sus propios hijos, cuidado con andar con el de la esquina, mira que ese es un pavo, es un ocioso, no sirve para nada, cuidado, le advierte o no le advierte? Y a veces caemos en ese mismo error con los hermanos vagos y desobedientes de la iglesia. Y con eso hacemos patas, dicen por ahí, hacemos yunta, hacemos ahí enganche, dicen, ¡ay, no! Y como yo siempre digo, ¿sí?, el chismoso encuentra rapidito a la chismosa en la iglesia. No lo busca, está en el mismo sentido. Se reconoce a distancia.
Y dice, ¿dónde habrá? ¡Ay, allá está! Dice. Pero qué difícil es encontrar gente espiritual en la iglesia. Uno tiene que, ¿verdad?, detectar quién es. Mi amado hermano, dice el versículo número 6, os apartéis de todo hermano. ¿Qué contradicción? Porque se sobreentiende que entre los hermanos todos debemos de ser de calidad, pues. ¿Sí o no? Pero qué pena, dice, todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis, dice ahí, ¿de quiénes? De nosotros, es decir, de su palabra. Verso 7, y aquí está el ejemplo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde o gratis el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por no daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿En qué? En esto. ¿Sí? ¿De qué? De ser gravosos, carga para otros. Mi amado hermano, y hasta ahí me quedo con este ejemplo, porque eso sigue. Y ahí va a llamar la atención a los que no quieren trabajar en nada. ¿Sí? En nada. Saben que no porque no haya trabajo, trabajo hay, y mucho más en la viña del Señor. Pero la gente anda ociosa, ¿sí?, sin hacer nada, sabiendo que Dios está buscando gente, ¿sí?, para poderlas enviar a la obra del Señor, allá donde la mies es mucha y los obreros son pocos. Y querido hermano, para concluir, termino leyendo lo que dice Corintios capítulo 14, versos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Verso 40, léalo por favor. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Espero que el Señor haya hablado, sí, a tu corazón y puedas tú recapacitar si acaso andas desordenado, sí, para poner las cosas en orden y en decencia. Sí, no en tu orden, sino en el orden del Señor. Amén. Que Dios añada mucha bendición a su palabra. Que Dios los bendiga. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Le damos gracias, Señor, por sus enseñanzas, porque